Bienvenidos hermanos, buenos días. Un domingo más, estamos aquí reunidos y esperamos en el Señor que haya tenido una buena semana, que el Señor pues haya tenido a bien seguir extendiendo su gracia y misericordia para con usted, su familia, su trabajo, su ministerio, donde usted se desenvuelve. Y bueno, pues que usted también haya podido escuchar la voz del Señor en la semana al abrir su palabra. Y una de esas porciones bíblicas era Romanos 8 de tarea. La semana pasada pudimos pues pedir que usted pudiera leer Romanos 8. De nuevo todo el capítulo, aunque la semana pasada pudimos meditar en los versículos del 1 al 27. En esta semana vamos a meditar del 28 hasta el final del capítulo. Así que bueno, hermano, hermana, si no lo ha leído, de nuevo le pedimos, si le es posible, que pueda pausar el video y leer Romanos 8. Le tomará unos 5 o 6 minutitos leer el capítulo. Vamos a meditar entonces, hermanos, vamos a continuar. Ya estamos en básicamente la mitad del libro y damos gracias al Señor por ello. Esta carta a los romanos, Dios tiene a bien enseñarnos bastantes cosas, y bueno, una de ellas el día de hoy es la perseverancia de los cristianos, que los cristianos verdaderos, genuinos, perseveramos hasta el fin, perseveramos hasta el último de nuestros días, no claudicamos de manera definitiva, no pues desertamos de una manera final, sino que perseveramos hasta el final con las luchas que cada uno de nosotros tenemos y encontramos en nuestra vida cristiana, pero aún en medio de esto el Señor nos va ayudando, nos va guiando, y la evidencia de esto es que vamos perseverando 1 año, 2 años, 50 años, hasta el último de nuestros días. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude y que Él nos enseñe en esta mañana. ¿Le parece, hermano? Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana, porque sin lugar a dudas tú has estado con nosotros. Gracias por la vida de cada hermano y hermana que de manera fiel ven esta transmisión, ven este video, Padre, cada domingo, cada semana. Señor, rogamos que tú les bendigas, Padre, que tú sigas obrando de manera poderosa en cada una de las áreas, Padre, pues de sus trabajos, su área familiar, su área laboral. Y Padre, que en esta mañana tú nos permitas, Señor, nos concedas la gracia de poder conocerte y, Padre, de poder aplicar tu palabra. Bendecimos tu nombre y agradecemos porque eres el Rey, porque eres el Señor, porque eres el soberano, Padre, y porque tú conoces todas las cosas y no hay algo, Señor, que te sea oculto. Bendecimos tu nombre, perdona nuestras faltas delante de ti y perdona aquellos pecados, Señor, con los que te hemos ofendido, Señor, en esta semana. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante y que tú sigas transformando nuestro corazón a la imagen del corazón de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre vamos a tener nuestro repaso. En la clase anterior, ¿qué vimos? Vimos la primera parte del tema, la preservación de los santos, de los cristianos, en Romanos 8, del 1 al 27. Dijimos que nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace una multiplicidad de obras con nosotros. ¿Cuáles son sus obras? Recuerda, el Espíritu Santo nos dio vida en el pasado, nos dio vida nueva cuando aceptamos a Cristo, nos dio la libertad del pecado, eso lo sigue haciendo, y estableció una nueva relación entre Dios y nosotros, hermanos. Ahora, gracias a Dios, el Espíritu Santo, nosotros podemos llamar a Dios Padre, Papá, tener una relación íntima. En la actualidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros somos tan débiles, hermanos. Esa es la imagen que vimos la semana pasada, que Él tiene que ayudarnos en nuestra debilidad. Y hermanos, Dios suple todas nuestras necesidades y en el futuro nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo apto para pues continuar, hermanos, en la eternidad y en la eternidad, alabando a Dios, conociéndolo y teniendo la vida eterna en este estado glorioso. Hoy veremos la segunda parte del capítulo 8 de Romanos, donde Dios, hermanos, nos dice que nuestra salvación está segura, no solamente por la obra que Él hizo, que Él hace y hará en el Espíritu Santo en nosotros, sino por las promesas que Dios cumple a través de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, del 28 al 39, y nuestro tema va a ser: nuestra seguridad eterna está garantizada por las promesas de Dios que se cumplen en la persona y la obra de Jesús.
Esto quiere decir, hermanos, que las promesas de Dios son inmutables, no cambian. Las promesas de Dios se han hecho realidad, se hacen realidad y serán realidad en una persona llamada Jesucristo. Vamos a leer este pasaje de nuevo, hermanos. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero que tenemos aquí, hermanos, en estos versículos, hermanos, Romanos 8 es uno de los pasajes que mayor consuelo traen a los cristianos cuando estamos enfrentando, hermanos, tragedias y dificultades terribles. Recuerdo en una ocasión, hermanos, si usted me permite contarlo, a recuerdo el ejemplo de un hermano un pastor que recibió una llamada de uno de sus diáconos. Y el diácono le dijo: pastor, hemos caminado mucho tiempo juntos, yo le conozco, yo le admiro, yo realmente pues le aprecio bastante, yo lo conozco y es por eso que le estoy llamando. Y le estoy llamando para despedirme, yo no quiero que usted haga algo. Le estoy llamando para despedirme, ¿sabe qué? Estoy a punto de matarme, tengo muchos problemas que no he contado en mi familia, en mi trabajo. Tengo demasiados problemas, pastor, que me he guardado y que he querido mantener la apariencia en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Estoy a punto de matarme, dice, estoy aquí en el carro y estoy a punto, en un puente, estoy a punto de lanzarme pues para morir. Solamente quiero despedirme de usted, agradecerle por todo y bueno, espero que el Señor pueda perdonarme. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted en esta situación? El pastor lo que le dijo fue: permíteme, no quieres que vaya, permíteme ir. Y el diácono le dijo: no, 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 de verdad, pastor, ya estoy a punto de matarme. De verdad mi vida está deshecha. Ah, y le dijo: entonces permíteme, tienes ahí tu Biblia, permíteme darte un pasaje. Y después de leerlo, yo espero que hayas cambiado de opinión porque no me permites ir. Y si voy, de aquí a que voy a este lugar, pues tú ya cometiste este acto que no quiero que hagas. Entonces le dijo: sí, pastor, dígame que solamente va a ser un capítulo el que voy a leer y después de eso voy a cumplir con mi cometido. Estoy muy deshecho, estoy muy triste y de verdad ya no encuentro sentido en mi vida. Entonces, hermanos, el pastor le dijo: lea Romanos 8, hermano, por favor, léalo. Colgó el diácono y empezó a leerlo. Y empezó a leer, hermanos, todo desde el 1. Y dice el 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y entonces el pastor, después de 5 minutos, volvió a hablar y el diácono, llorando, le dijo: pastor, gracias porque usted me acaba de llevar a la palabra que Dios tenía para mí, que era Romanos 8. Dice: de verdad mi vida está hecho un desastre, pero acabo de ver esto y creo y firmemente que Dios se preocupa por mí y me arrepiento de lo que pensé hacer. Me arrepiento de todo esto, ya le pedí perdón a Dios y gracias. Lo veo, pastor, aquí le espero para cuando usted llegue. Y bueno, el pastor llega y bueno, hay un proceso de consejería bíblica para restaurar la vida espiritual, emocional de este hombre con la Biblia. Pero hermanos, vea lo que Dios pudo hacer a través de su palabra con un capítulo como este. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, la palabra aquí ayudan, es cooperan o trabajan. Está diciendo que todas las cosas, hermanos, que le sucede a un cristiano, porque los cristianos son los únicos que aman a Dios, dice que estas cosas trabajan para su bien, cooperan. Entonces usted puede encontrar una tragedia como un accidente automovilístico. Dice la Biblia que estas cosas están cooperando para el bien de este cristiano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es interesante, hermanos. Dice el pasaje que a los que antes conoció. La palabra ahí implica, hermanos, prognizo, implica preconocimiento. Que, hermanos, Dios en un sentido sabe todas las cosas. Dios, antes de crear todo, Él conocía, hermanos. Entonces, a la luz de este pasaje podemos interpretar o recordar qué cosa: que Dios, hermanos, conoce todo de nosotros desde antes de que Él nos creara. Y entonces lo que Él hizo fue predestinarnos, hermanos, fue llevarnos a Jesucristo. ¿Cómo así? Él predestina, hermanos, en base a todos aquellos también que
que han de alguna manera colocado su fe en Jesucristo. Él ya sabía desde antes. ¿Y esto es para qué? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios, hermanos, predestinó mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres y ser salvados, ser redimidos, ser reconciliados y llegar a ser, hermanos, tener la imagen de Jesús en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está diciendo, hermanos, que Dios lo que hizo fue llamarnos a la vida eterna. Y al llamarnos a la vida eterna, hermanos, cuando nosotros pudimos arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús, Él nos justificó. Ya lo vimos en las lecciones pasadas. Y estos que también justificó, hermanos, nos va a glorificar. La pregunta es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si tenemos enemigos, si tenemos adversidades, pero si Dios está contra nosotros, entonces ¿quién nos va a poder hacer frente? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, si Dios no retuvo, hermanos, lo más valioso que Él tenía, su propio Hijo, hermanos, ¿cómo no nos va a dar entonces las otras cosas? ¿Cómo no nos va a dar, hermanos, un propósito? ¿Cómo no nos va a dar, hermanos, salida en este problema? Y hay algo interesante, dice: ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si Dios es el juez y Dios ya dijo que somos hallados justos, hermanos, entonces, si Él ya nos ha justificado, ¿quién va a venir aquí a acusarnos, hermanos? ¿Quién es el que va a condenar, hermanos, si Cristo ya murió por nosotros? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios, hermanos? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Hermanos, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos aquí nuestra tabla de contenido. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una declaración contundente. ¿Cuál es? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En segundo lugar, vamos a ver promesas que Dios cumplió en el pasado. Vamos a ver, en tercer lugar, promesas cumplidas en el presente. Y vamos a ver las promesas que Dios va a cumplir en el futuro, hermanos. En primer lugar, tenemos una declaración contundente. En el capítulo 8, hermanos, el tema de la preservación eterna de los santos comienza con una declaración contundente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto está en el versículo 1. Y la segunda parte de este tema comienza con otra declaración contundente. ¿Cuál es? Sabemos, es una declaración segura, hermanos. Este conocimiento no es parcial, sino es completo. Sabemos esto porque Dios nos lo ha enseñado. Sabemos esto sin lugar a dudas. No lo hemos aprendido nosotros por alguna investigación, sino que Dios nos lo ha revelado en su palabra. Es algo seguro. Sabemos, hermanos, estamos seguros. Y si usted no está seguro, hermanos, el día de hoy, tiene que estar seguro de esto. Usted tiene que estar seguro de que Dios, hermanos, está trabajando y hace todo, hermanos, para su bien. Es una declaración amplia, no solamente es una declaración segura, sino amplia. Dice todas las cosas. Dios siempre habla en términos absolutos. Cuando dice todas las cosas, hermanos, no quiere decir algunas ni muchas, sino dice todas. Aún las cosas que, reitero, una tragedia que a nosotros nos parece mala o negativa, o la dolorosa. Este punto puede ser muy útil, hermanos, para el consuelo de algunos de nosotros. Hermanos, ¿recuerda usted esta declaración amplia? Dice todas las cosas. José es vendido por sus hermanos. En Génesis capítulo 37 empieza la historia de José. Hermanos, Génesis 37 es vendido. Después Génesis 38, 39 encontramos que pues pasa por la cárcel allí en Egipto. Es vendido, hermanos, primero a un grupo que iba pasando de ismaelitas. Después, hermanos, llegó allá a la casa de Potifar, que era el general en Egipto, hermanos, del faraón. Después llega a la cárcel. Después el mismo faraón tiene unos sueños y le manda a llamar. Pero lo interesante es esto, ¿qué? Lo interesante es lo siguiente, hermanos, que
José quería estar, hermanos, en la casa de su papá. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos de manera pues terrible, hermanos, lo querían matar. Sus hermanos lo querían, pues hermanos, eliminar de sus vidas. Dios sabía esto, sí. Y Dios, hermanos, permitió que esto tuviera, hermanos, pues que los hermanos vendieran a José y que él llegara a parar, hermanos, a Egipto. Y Dios, hermanos, fue llevando todo esto. Dios fue llevando, hermanos, esto a pues ahora sí que hasta el término de, de, de que José llegó a ser el segundo en la casa en todo el imperio, hermanos, en la casa de Faraón. Llegó a ser, hermanos, el segundo en todo el reino, solamente detrás de él, de Faraón. Entonces, hermanos, uh, cuando llegan sus hermanos, ¿verdad? Conocemos esta historia y en Génesis 45, el 1 al 8, José, hermanos, los tenía en su mano. José tenía la capacidad de vengarse. José tenía la capacidad de ejercer justicia, de decir, ustedes hicieron algo equivocado contra mí, pero les voy a decir algo, yo soy José y les voy a enseñar quién soy yo. Ahora sí les voy a enseñar quién soy yo y los voy a mandar a todos a la cárcel, los voy a tratar mal y al final los voy a degollar a todos, a sus familias. No. ¿Qué hizo José? José lloró porque esto fue muy doloroso en su vida, hermanos, pero José, hermanos, dijo, ¿quién soy yo para poner? Yo no soy el juez, el único juez aquí es Dios. Dijo, ustedes pensaron en hacerme mal. Eso estaba en su corazón. Pero Dios usó esta acción para un bien, para que el día de hoy ustedes y mi pueblo, mi papá, pudieran tener ahora preservación. Dios trajo todo esto para un bien. Entonces, todas las cosas, hermanos, es una declaración condicionada, hermanos. La gente suele decir, no te aflijas, no te sientas mal, todo ayuda para bien. Como si esta promesa, hermanos, fuera para todas las personas. Pero Pablo enseña que todo ayuda para bien solamente a algunas personas. ¿A quién, hermanos? Es una promesa para los que aman a Dios. El amor de Dios se manifiesta en obediencia a sus mandatos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El incidente de Juan 21 del 15 al 17, hermanos, se puede usar como una ilustración de lo que es amar a Dios. Hermanos, el amor, cuando leemos aquí Juan 21 del 15 al 17, Jesús le dice, ¿me amas? Y entonces le dice a Pedro, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y él dice, entonces, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, entonces apacienta mis ovejas. Hermanos, en este evento, hermanos, Jesús quiere obediencia de Pedro por encima de lo que él sentía, por encima de las decisiones que había tomado previamente, que era a lo mejor ya no seguir a Jesús porque le había fallado. Y entonces Jesús va y lo restaura, lo restituye, le dice, Pedro, apacienta mis corderos, apaciéntalos. El amor de Dios, hermanos, se manifiesta en obediencia a sus mandatos. Entonces, si hay personas, hermanos, que no aman a Dios, esta no es una promesa para ellos. Que Dios puede usar algunas cosas para el bien de ellos, sí, hermanos, eso es claro. Porque Dios es, hermanos, es soberano sobre todo, sobre los cristianos y sobre los que aborrecen a Dios. Pero, hermanos, esta es una promesa para los cristianos. Es una promesa para los que han sido llamados por Dios para aceptar su plan de salvación. Es una declaración condicionada. El propósito de este llamado es salvarnos. Por lo tanto, los que han escuchado su llamado y han ido a Él por medio de Cristo, pueden esperar que todo les será para su bien. Hay personas, hermanos, que han escuchado este llamamiento donde Dios les dice, ven a Cristo, arrepiéntete y deposita tu fe en Él. Arrepiéntete de vivir esta vida ofensiva a mí y confía en Jesús como tu Señor y Salvador. Y sin embargo ellos lo rechazan. Hermanos, esta promesa no es para ellos. Y de igual manera, aquellos que nunca han escuchado, hermanos, necesitan primero escuchar, necesitan que los cristianos podamos ir a sus casas, que los misioneros puedan seguir adelante, hermanos, hablando a todas las personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar este mensaje de salvación y ellos puedan recibir esta reconciliación por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que entonces, hermanos, ellos tengan esta promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, esta declaración resume el resto del capítulo. Todas las promesas que Dios nos menciona en los versículos del 29 al 39 se deben precisamente a que Dios ha declarado que todas las cosas ayudan para el bien
de los que le aman. En segundo lugar, vamos a ver las promesas cumplidas en el pasado. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios ya cumplió en nosotros, los que somos creyentes, hermanos? En primer lugar, note que todos estos verbos están en tiempo pasado. A los que antes llamó, a los que antes justificó, a los que antes predestinó. Hermanos, aunque una de ellas se realizará en el futuro, que es la glorificación, cuando el Señor nos lleve a su gloria. Pablo escribe todo esto en tiempo pasado porque Dios es eterno y Él ya tiene todo hecho en su plan. En Dios todas las promesas son sí y amén, dice Pablo, le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, versículos 19 y 20. No dice ahí que sus promesas serán, dice sino que son. Dios vive, hermanos, en un eterno presente. Mientras nosotros estamos sujetos al tiempo, con su pasado, presente y futuro, hermanos. Nosotros estamos sujetos al reloj, pero hermanos, Dios no está sujeto a este tiempo, hermanos. Dios no es temporal, por lo cual Dios puede vivir, hermanos, en este tiempo presente, buscando, hermanos, ¿qué? Que las promesas sean cumplidas. ¿Cuáles son las promesas cumplidas? Nos conoció de antemano, antes de crear el mundo. Nos predestinó antes de crear el mundo en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 1, hermanos. ¿Qué hizo? Nos predestinó en Cristo. Está diciendo, hermanos, que todo aquel que venga a Cristo está siendo predestinado ¿para qué? Para alcanzar estas promesas. Porque todo es en Cristo, no es porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos inteligentes, bonitos, porque a nosotros nos nació un buen sentimiento, no, es porque estar en Cristo es tener todas las promesas. Dios predestinó que todo aquel que estuviera en Cristo llegaría a tener la salvación y todas estas bendiciones. Hermanos, Dios nos llamó y Dios nos justificó. Todo lo que hasta aquí hemos mencionado, hermanos, son promesas cumplidas. ¿Cómo podríamos perder lo que Dios hizo ya por nosotros en la eternidad pasada? Dios no cambia y por eso estamos seguros de que nuestra salvación no se pierde. La salvación no depende de nuestras obras, sino de los propósitos eternos e inmutables de Dios. Hermanos, Dios prometió salvarnos. Dios nos ha salvado y nos está asegurando la salvación. Hermanos, la salvación no depende de nosotros. Quien nos conoció fue Dios. Quien predestinó que los salvados estuvieran en Cristo fue Dios. Quien nos hizo un llamado para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fue Dios. Quien nos ha justificado fue Dios, hermanos. Entonces, no depende de nosotros la salvación, depende de Jesucristo. Por lo cual, hermanos, esta salvación que usted y yo tenemos no puede perderse. Pero ¿qué pasa si entonces al final de mi vida yo reniego de Dios y yo nunca, pues ya no continúo siguiendo a Dios? Bueno, hermanos, esto se llama apostasía, hermanos, y esto revela que nosotros no fuimos nunca salvos. Pero los que son realmente salvados tienen una salvación segura y eterna. Usted puede descansar en esto, hermanos, que Dios está trabajando, hermanos, para seguir preservándonos, perdón, hasta el fin. La tercera cosa, hermanos, es que las promesas que se cumplirán en el presente y en el futuro nos están asegurando que no vamos a perder nuestra salvación. Los versículos 29 y 30 nos hablan de que Dios ya hizo algo por nosotros en el pasado. Pero hay promesas que Él va a seguir cumpliendo. Hermanos, todo está seguro. Y en base a estas promesas ya cumplidas, Pablo desarrolla el resto del capítulo. Por eso puede decir en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que tener esta seguridad, hermanos, de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y Dios, hermanos, pues va a continuar, hermanos, guiándonos, pastoreándonos, guardándonos hasta el último día. Hermanos, notemos que estas promesas son absolutas. Nadie, ni hambre, ni los ángeles, ni los demonios, ni ningún otro ser creado podrá quitarnos la salvación ni las bendiciones que tenemos en Cristo. Ni nosotros mismos podemos quitarnos la salvación en un sentido. Solo Dios puede quitármela. ¿Quién me dio la salvación? Dios. ¿Quién puede quitármela? Dios. Y Dios, hermanos, no hay un versículo que diga que Él nos va a quitar lo que Él nos ha dado en este sentido. Que Él nos va a quitar la salvación por hacer algo, hermanos. Entonces tenemos que tener esta seguridad, hermanos. ¿Cuál? De que ningún ser creado podrá quitarnos la salvación. ¿Quién va a poder quitarle a usted la salvación, hermanos? Nadie. Jesús fue el que dijo, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Jesús está diciendo, el que viene a mí en arrepentimiento y fe, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a guardar.
yo voy a estar con él, yo le voy a bendecir, yo le voy a guardar. Hermanos, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos tener esta seguridad, hermanos. Hay muchas cosas inciertas en esta vida. No sabemos muchas cosas. No sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. No sabemos, hermanos, lo que en 5 años, en dónde estaremos en 5 años. Hay una incertidumbre en cierto sentido, dónde estaremos en 10 años, en 20 años, en 35 años. Pero podemos estar seguros como el apóstol Pablo. Por lo cual, estoy seguro de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las promesas que se tienen que cumplir, hermanos? Que nadie va a poder oponerse a nosotros. Que en Dios, hermanos, en Cristo nos ha dado todas las bendiciones. Hermanos, que nadie nos va a poder acusar. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va al final a decir, a ver, yo tengo algo contra esos cristianos y ellos merecen el infierno? Porque Dios es el que ya nos ha justificado. Hermanos, ¿quién nos va a condenar? Las promesas que se van a cumplir es que en el día del juicio nadie nos va a poder acusar ni nos va a poder condenar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha justificado y porque Dios ya nos ha reconciliado, hermanos, nos ha dado libertad. Entonces, hermanos, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién va a poder decir, Dios, ese de aquí es un perverso, Dios, ese de aquí es malvado, merece la condenación? Órale, vámonos. No, hermanos, Dios ya nos ha salvado, hermanos, y en el futuro estas promesas se van a cumplir. ¿Quién nos va a acusar en el futuro? Nadie. ¿Quién nos va a condenar en el futuro? Nadie. Hermanos, en los versículos 35 al 39 encontramos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, ninguno de los riesgos o adversidades de esta vida nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Usted está pasando por alguna dificultad? ¿Usted está pasando, hermanos, por una adversidad? Tenga por seguro que esta adversidad, por más terrible que usted la considere, no la va a poder separar del amor de Dios, hermanos, ni le va a poder quitar la salvación. En todo esto somos más que vencedores por medio de Cristo. Podrán quitarnos hasta la vida, pero no podrán sacarnos de debajo del amor eterno de Dios. Usted puede leer segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, o versículos 16 al 18 también. Hermanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si usted tiene ahí su Biblia, hermano, acompáñeme a buscar segunda de Timoteo. Vamos a buscar el capítulo 4. Vea lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4. El versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino todos aquellos también que aman su venida. Pablo está a punto de morir, hermanos, él está encarcelado en Roma y él probablemente ya está aquí, a partir de aquí, hermanos, esta fue su última carta. Probablemente lo decapitaron, hermanos, fue muerto por Nerón. Pero hermanos, vea lo que él dice. Estoy seguro que ya, sí, es verdad, ya voy a morir. Pero estoy seguro que me espera una corona, hermanos. Vea cómo Dios le preservó, hermanos, hasta el final. El apóstol Pablo conoció a Cristo, hermanos. Imagínense, por ahí del año 35, hermanos, vamos a ponerle. Y el apóstol está escribiendo esto en el año 66. Entonces, hermanos, ¿cuántos años pasaron? Hermanos, 30 años vamos a ponerle. 31 años de ser cristiano, hermanos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Continuó adelante, hermanos. Vea el versículo 16, 17 y 18. Dice así. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo pasó por cosas terribles. Hermanos, cuando leemos ahí en 2 Corintios 11 lo que él pasó, naufragios, hermanos, azotes, él pasó hambres, él pasó persecución. Una vez casi estuvo muerto, bueno, varias veces, hermanos. El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, tribulaciones, cuántos encierros, hermanos, cuántas veces lo metieron a la cárcel, pero él está seguro de eso. El Señor me va a librar de toda obra mala y me va a preservar para su reino celestial. Sí, pasaron tantos años, hermanos,
desde que el apóstol Pablo creyó en Jesucristo. Y sin embargo, hermanos, él tenía esa confianza. El Señor Jesucristo me va a preservar para su reino. Hermanos, no existe ningún riesgo espiritual que nos pueda separar del amor de Dios. Hermanos, los versículos 38 y 39 nos dicen eso, que ni los riesgos espirituales de esta vida, ni lo ignoto de la muerte, ni los ángeles de Dios, ni los demonios de Satanás, ni lo de hoy, ni lo del futuro, hermanos, ni lo más alto, ni lo más bajo, ni ninguna criatura, ni ninguna cosa creada. Ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos o apartarnos del amor de Dios. Hermanos, ¿quién va a querer apartarse del amor de Dios, hermanos? Si ustedes y yo estamos bajo las alas del Señor en este sentido metafórico, si ustedes y yo estamos, hermanos, en el seno del Señor Jesucristo, siendo abrazados, resguardados, hermanos, siendo apapachados, vamos a decirlo usando esta palabra, ¿quién va a querer irse, hermanos? Aunque a veces el Dios de amor nos disciplina dolorosamente, eso está en Hebreos capítulo 12 del 1 al 13, que dice que si nosotros venerábamos a nuestros padres terrenales cuando nos disciplinaban, pues tenemos que hacer lo mismo cuando el Padre nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él a todo aquel que ama y a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina, lo azota para poder participar de su santidad. Hermanos, no temamos la ira de Dios, porque ni su ira nos separará de su amor. Hermanos, la ira de Dios ya fue descargada en la persona de Jesucristo. Y usted puede ver esto en el relato de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz, el Señor descargó toda su ira. Cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz, el Padre, hermanos, lo molió. Hermanos, el Padre realmente descargó toda la ira, hermanos, que tenía en nuestra contra, porque éramos pecadores, hermanos. Sin embargo, Él ya absorbió toda la ira, hermanos. Y entonces a nosotros nos falta ira que absorber, no. Toda la ira de Dios por nuestro pecado ya fue cubierto en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, hermanos, la salvación que tenemos es una salvación perfecta, completa y segura. Podemos estar seguros de qué? De que Dios, hermanos, nos va a resguardar en su amor y que su ira, hermanos, ya no hay alguna ira que nosotros tengamos que beber. ¿Por qué? Porque realmente su ira ya fue descargada en Jesús. Pero ¿por qué si yo me porté mal ahora y he estado viviendo en pecado, entonces el Señor también me va a dar su ira? No, no se trata de eso, hermanos. El Señor nos va a disciplinar. Y la disciplina es un acto de amor y misericordia. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos disciplina, hermanos, ¿qué podemos estar seguros? Que Dios nos ama. Si Dios no nos disciplinara, entonces tendríamos una certeza, que somos bastardos, dice su palabra, y no hijos. Pero cuando recibimos disciplina de parte del Señor, ¿qué recibimos? Parte de su amor, hermanos. La pregunta es, hermanos, ¿podemos estar seguros de que ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios? La respuesta es, claro que sí. ¿Por qué? Porque ese amor, hermanos, está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Cristo Jesús está en nosotros. Hermanos, el Señor nos ha recibido en su familia. El Señor, hermanos, ahora nos ha dado una reconciliación perfecta con Él. Por lo cual, si tenemos fallas y errores, podemos estar seguros que ya fueron pagadas en la cruz del Calvario. Pero que Dios, como un Padre que es perfecto, nos va a llevar, hermanos, nos va a pastorear. Si es necesario, hermanos, nos va a disciplinar para que podamos participar de su santidad. Pero, hermanos, ¿qué pasa con la salvación? La salvación está tan segura que nada ni nadie nos va a poder separar del Señor. Conclusión, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Esto dice Efesios 2:8. No es por obras, sino es por la fe. Entonces, hermanos, no podemos hacer nada para perder la salvación. La pregunta ¿es Cristo Jesús nuestro Señor? De acuerdo al versículo 39. Si Jesús es su Señor, hermanos, usted puede tener esta seguridad. Si usted, hermanos, no tiene a Jesús como su Señor, entonces hoy es el día en el cual usted puede venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Hay que adorar a Dios, hermanos, por la seguridad de nuestra salvación. No podemos estarnos comiendo las uñas y decir, híjole, es que si mañana peco contra Dios y pierdo la salvación, no, es que yo no quiero hacer esto, denme pastillas para dormir, tráiganme las pastillas para la ansiedad, porque tengo 5 días sin dormir bien, porque no sé realmente si Dios me va a dar la vida eterna hasta el último día. Más bien tenemos que tener, en lugar de una actitud de ansiedad, de adoración, de decir, Dios, te adoramos. ¿Por qué?
porque tú has asegurado nuestra salvación. La salvación que tú ofreces no es una salvación pequeña, es una salvación grande y es una salvación segura, en la cual nosotros podemos descansar y decir, gloria al Señor, porque esta salvación es perfecta. Hermanos, en cuarto lugar, en la próxima clase veremos un tema que ha estado flotando a través de toda la carta a los romanos. ¿Y qué va a pasar con Israel? Hermanos, Israel es el pueblo de Dios. Cuando vimos ahí en Éxodo 20, Dios les dice, no los escogí porque ustedes sean bonitos o sean los mejores, sino porque yo decidí hacer un pacto con ustedes. Hermanos, Israel es parte del plan de Dios. ¿Qué pasa con ellos? El hecho de que la salvación no viene por medio de las obras, de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. ¿Qué pasará entonces con todas las promesas que Dios dio al pueblo de Israel? ¿A poco Dios entonces desechó a su pueblo para siempre? Hermanos, en último lugar, para la clase que viene, hay que leer varias veces Romanos 9, 10 y 11, donde el apóstol da respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con el pueblo de Israel. Entonces léalo por favor, hermanos. Puede leer mañana lunes el 9, martes 10 y el miércoles 11. ¿Qué le parece? Y si le queda tiempo, hermanos, el mismo sábado, de corridito, lea 9, 10 y 11, le tomará unos 15 minutos. Así que adelante, hermanos. Con esto vamos a terminar nuestra clase, pero vamos a terminarla de la siguiente manera. Hay que adorar a Dios, hermanos, porque la salvación que nos ha provisto y nos ha otorgado es una salvación perfecta y completa. Así que, de verdad, yo quisiera, pues yo quisiera realmente animarle, hermanos, a que tengamos esto en nuestro corazón, hermanos. Animarle a que tengamos esta actitud de adoración en nuestro corazón y de darle gracias a Dios, hermanos, y que podamos descansar, porque esta salvación que nos ha dado es una salvación perfecta, segura, completa, en la cual podemos nosotros tener seguridad. Dios, te agradecemos en esta ocasión porque tú nos has dado vida eterna. Gracias porque tú estás con nosotros y gracias, Padre, porque no nos has desamparado. Gracias, Padre, porque leemos en tu palabra que esta salvación que tú nos has dado es una salvación perfecta, Señor. Empezamos leyendo que tú, Señor, haces que todas las cosas, por más que sean trágicas, cooperen para nuestro bien. Padre, te agradecemos, te bendecimos y te honramos, porque tú no eres un Dios pequeño que nos cabe en el bolsillo, porque tú no eres un Dios pequeño que podemos traer de colguije, porque tú no eres un Dios pequeño, Señor, que haces cosas pequeñas. Eres un Dios perfecto, grande, que haces cosas, Señor, perfectas y cosas, Señor, magníficas. Te agradecemos por esta salvación que nos has dado. Permítenos descansar en esta salvación y recordar que no hay nada creado en este universo que nos pueda separar de tu amor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Por Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga y de nuevo un gusto compartir con ustedes en este domingo por la mañana. Dios les bendiga, que tengan buena semana. Hasta luego. Muchas gracias.